Bueno, lo dicho, vamos a estar dando una formación sobre chatbots y en concreto sobre chatbots LLM. Voy a hacer una pequeña introducción, luego vamos a explicar lo que es un LLM, un modelo de lenguaje y toda la diferencia entre unos y otros. Pero que sepáis que la formación, los 4 días, en la parte teórica vamos a estar hablando exclusivamente de chatbots potenciados por modelos de lenguaje. Bueno, lo primero, por aclararlo, por si alguien todavía tiene alguna duda, vamos a explicar qué son los chatbots. Su nombre es bastante descriptivo, pero bueno, los chatbots son un software, ¿de acuerdo?, diseñado para simular conversaciones humanas a través de un chat. Es bastante autodescriptivo. Nosotros tenemos un chat como WhatsApp. Si conectamos un bot a WhatsApp para que conteste los mensajes, tenemos un chatbot. Bien sencillo. ChatGPT, estamos hablando con una inteligencia artificial en una interfaz de chat, pues también tenemos un chatbot. A esta definición yo le quiero añadir un detalle adicional, y es que hasta hace poco los chatbots simulaban conversaciones humanas a través de un chat con resultados poco satisfactorios, ¿vale? En general, estos chatbots, estos sistemas, eran incapaces de entender el contexto de la conversación que estábamos teniendo con el usuario, tenían unas opciones de interacción muy limitadas, digamos que nosotros teníamos que construir el camino o el flujo por el que tenía que transitar toda esa conversación de manera predefinida, y luego el usuario se veía encerrado en ese flujo de conversación que habíamos creado previamente, por lo que la interacción era muy limitada. Y también nos ofrecían respuestas poco naturales, ¿vale? Era una interacción muy poco fluida. Bueno, una vez entendido de una manera muy rápida qué es un chatbot, vamos a hablar de los tres grandes tipos de chatbots que existen, ¿vale? Los dos primeros son tecnologías bastante más antiguas, el último, los chatbots LLM, y de lo que vamos a estar hablando durante todo este bloque, digamos, es lo más nuevo, lo más potente, ¿vale? Bueno, con el paso de los años, la tecnología de chatbot ha ido mejorando. Lo de los chatbots no es algo nuevo, ni mucho menos. Se llevan inventando modelos de chatbots y sistemas que intentan simular esas interacciones humanas desde hace muchísimos años, creo de hecho que desde los años 70. Pero, lógicamente, todo esto ha ido mejorando poco a poco, se han ido añadiendo nuevas tecnologías, nuevas maneras de usar estos sistemas, haciéndolos cada vez más flexibles y dando una experiencia más natural al usuario. Sin embargo, nos hemos encontrado con un escalón muy grande, con un salto muy grande, que ha sido la introducción de los modelos de lenguaje o los LLMs. Por poner a la gente un poco en contexto, los modelos de lenguaje son la tecnología que tiene ChatGPT por detrás. Yo creo que todo el mundo ha utilizado ChatGPT en este punto y todo el mundo sabe la capacidad que tiene de entender lo que nosotros le estamos pidiendo, incluso si estamos utilizando un lenguaje, digamos, más coloquial o un lenguaje más técnico, o le pedimos cosas complejas, es capaz de entender lo que le estamos pidiendo y también es capaz de darnos una respuesta mucho más natural y mucho más contextualizada en lo que estamos hablando. Por eso digo que han supuesto una revolución en este sector. Antes estábamos hablando, bueno, de estos chatbots de flujos chatbots de flujo guiado, chatbots deterministas, en general chatbots donde nosotros estamos definiendo cuál es el camino de interacción del usuario, y desde que han salido los modelos de lenguaje, pues todo esto es muchísimo más flexible, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso sobre cada uno de estos tipos de chatbots. El primero, como he dicho, son los chatbots de flujo guiado, ¿vale? Son chatbots en los que el usuario interactúa con el sistema mediante acciones predeterminadas. En muchos casos, interactúa con el sistema mediante botones. Antes he estado hablando con Iñaki y me ha comentado que a él los chatbots le dan un poco de repelús, que entra en una página web y ve un chatbot de estos antiguos en los que te dice cómo te puedo ayudar y tienes 3 botones para iniciar cada una de las acciones, ¿vale? Todo eso son flujos predeterminados, son chatbots de flujo guiado y efectivamente a mucha gente le tira para atrás. Un usuario ve eso y ni siquiera se molesta en usarlo, ¿vale? Luego tenemos chatbots deterministas. Son parecidos a los chatbots de flujo guiados, siguen un flujo, siguen unas reglas definidas sobre cómo debe de ser la ejecución, sobre cómo debe de avanzar todo ese flujo de conversación,
para intentar hacer las interacciones más sencillas, pero esencialmente es lo mismo. Básicamente, en vez de estar pulsando un botón, nosotros intentamos, con sistemas bastante primitivos, bastante básicos, entender lo que nos está pidiendo el usuario mediante palabras clave que incluyen su mensaje. No es para nada las técnicas de procesamiento de lenguaje natural o la capacidad de comprensión que tiene un modelo de lenguaje. Por lo tanto, siguen estando desfasados, siguen fallando muchísimo y siguen sin dar una buena experiencia al usuario. Y por último, como os he dicho, de lo que vamos a estar hablando durante toda la sesión, los chatbots LLM, los chatbots que están trabajando con un modelo, con un gran modelo de lenguaje por detrás para poder facilitar toda la interacción con el usuario. Utilizan NLP o procesamiento del lenguaje natural para entender las necesidades del usuario y su capacidad, la capacidad de entender, de ejecutar, de atender la petición del usuario es muchísimo mayor. Hasta ahora se entiende bien la diferencia entre estos tipos de chatbots. Entiendo que sí, es una introducción muy basiquita. Vale, y como he dicho, nosotros nos vamos a centrar en los chatbots LLM, en los chatbots con modelos de lenguaje. Antes de ello, y para que entendamos, para que seamos capaces de identificar de qué estamos hablando, vamos a ver un pequeño ejemplo de estos chatbots tradicionales y de cómo sería la interacción y de por qué suponen un picor para el usuario, digámoslo así. Los de flujo guiado son básicamente un diálogo estructurado. Nosotros, cuando lo estamos definiendo, cuando estamos configurando este tipo de chatbots, debemos de contemplar cada interacción que el usuario puede querer hacer y definir un flujo específico para cada una de esas interacciones. La respuesta es predecible, lógicamente porque todo es determinista. Si tú pulsas este botón y tú me contestas a este mensaje, la respuesta que te va a dar el chatbot es siempre la misma porque la he tenido que configurar yo antes. Por eso son tan limitados, porque realmente configurar un sistema de estos y que sea realmente útil es problemático. Sin embargo, se pueden crear de manera fácil, se pueden crear rápidamente con herramientas no-code. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una interacción en la que estamos intentando hacer una reserva en un bar. Vamos a estar siguiendo el mismo ejemplo para el mismo tipo de interacción para todos los ejemplos, para que podáis ver la diferencia. Y bueno, esto es un usuario que quiere hacer una reserva en un bar para ir a comer con su novia, entra a la página web del restaurante, abre el chatbot e intenta hacer una reserva. Lo abre y lo primero que le aparece es una cajita. Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Y 3 botones. Hacer una reserva, consultar la carta, hablar con una persona. Tenemos que hacer clic allí. Cuando quieres hacer la reserva, te aparece un desplegable de todos los días disponibles. Haces clic y según si haces clic en el lunes 23 o en el martes 24, te van a aparecer unas horas disponibles u otras. Y conforme vamos avanzando en todo ese flujo, pues nos van a ir apareciendo los botones. Bueno, ¿sí? Tenemos un chico, ¿Vale? Manu González, que quería hacerte una pregunta. Vale, dime, Manu. No sé si se va a quitar el micrófono. Ok, bueno, como estaba diciendo, el usuario no está chateando con nadie, no está ni siquiera escribiendo sus propias palabras, no puede decidir qué decirle al chatbot, simplemente va clicando de un botón a otro. ¿Vale? Esto, como hemos dicho, es una interacción muy poco natural. En el momento que un usuario ve esto, tampoco es que nosotros queramos engañar al usuario con el chatbot, pero en el momento que un usuario ve esto, entiende que lo que está hablando es con una máquina, nos cerramos en banda, no queremos utilizar el chatbot y directamente pues ya llamamos por teléfono a ver si nos atiende algún camarero y podemos hacer la reserva. Luego tenemos la evolución de esto, la media evolución de esto, que son los chatbots deterministas, que, como he dicho, a la hora de funcionar por detrás son exactamente igual que estos chatbots de flujo guiado con botoncitos, pero en vez de tener unos botones para cada una de las acciones, lo que intentamos es entender el mensaje del usuario. Detecta nuestras palabras, ¿vale? Pero no es capaz de entender a qué nos referimos. Por ejemplo, si yo tengo opciones como querer reservar una mesa, si yo le escribo al chatbot reservar una mesa, va a ser capaz de detectar nuestra intención y nos va a lanzar el flujo de preguntas para poder reservar una mesa en el restaurante.
Pero ¿qué pasa si el usuario, en vez de reservar una mesa, pide coger una mesa? O quiere coger un sitio, ¿de acuerdo? Pues, si no lo tenemos contemplado en la configuración del chatbot, el sistema falla. Le dice el usuario, quiero coger una mesa, y le dice el chatbot, lo siento, no entiendo tu mensaje, pero puedo ayudarte a reservar una mesa si quieres. O consultar la carta o redirigirte con una persona. Se siente estúpido este tipo de conversación. No es fluido, no es para nada natural y puede no dar la mejor experiencia de usuario. Bueno, el chatbot le da la opción, le dice o le da a entender que tiene que escribir específicamente reservar una mesa para lanzar el proceso y luego pues seguimos con el siguiente problema. ¿Para qué día quieres la reserva? Le pregunta si tiene algún día libre este finde y vuelve a fallar el sistema. Porque tenemos que estar contemplando cada una de esas palabras para poder hacer de trigger y para poder ir guiando toda la interacción del usuario. Como bien por ahí, debemos contemplar cada posible interacción con el usuario y definir un flujo específico para cada una. En caso de que nos olvidemos, nos saltemos algún tipo de interacción, alguna palabra que el usuario pueda usar, el sistema entero falla, nos venimos abajo y esto ya no da una buena experiencia al usuario. Puede fallar si no se configura correctamente. Y por último, venimos a lo que os vengo a explicar en esta sesión, los chatbots LLM, los chatbots que trabajan con un modelo de lenguaje por detrás, ¿vale? Este tipo de sistemas comprenden lo que le estamos pidiendo. Ya he dicho, si habéis usado ChatGPT habréis visto que efectivamente los modelos de lenguaje entienden lo que le estamos pidiendo. No están detectando palabras clave como reservar una mesa o domingo. Entiende lo que le estamos pidiendo y actúa en base a ello. Cuando estamos trabajando con un chatbot LLM, no hay ningún flujo de ejecución definido. Nosotros no estamos creando o contemplando todas esas interacciones del usuario, sino que actúa en base a las peticiones del usuario y con el set de acciones o de tools que puede ejecutar, las va atendiendo, ¿de acuerdo? Es un planteamiento diferente en el que vamos a entrar mucho más en detalle en los próximos días, pero digamos que nosotros no tenemos que crear ese flujo en el que le estamos preguntando por qué día, a qué hora, qué es lo que quiere hacer, sino que directamente ya sabemos que al usuario le podemos hacer una reserva de la mesa, le podemos decir si tenemos una mesa disponible a una hora en concreto y según lo que le estemos preguntando, pues ya directamente va contestando esas preguntas, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte de eso, como habréis visto en ChatGPT, los modelos de lenguaje recuerdan los mensajes anteriores y hacen la interacción muchísimo más natural, ¿vale? Es por esto que quiero presentar o quiero dejar clara la idea en esta sesión de hoy, que para mí los modelos de lenguaje representan la nueva era de los chatbots, ¿vale? Todo lo que hemos visto hasta ahora, en todos estos años anteriores, me lo comentó Iñaki, han sido chatbots muy básicos que realmente lo único que hacían o lo único que servían era, pues eso, para una empresa que no tiene recursos, una empresa que no tiene un equipo de atención al cliente, pues tenemos ahí un chatbot en la página web y si alguien tiene una duda y es capaz de escribirnos un mensaje y enviárnoslo para que le contestemos mañana, pues eso que nos llevamos. Hasta ahí llegaban los chatbots tradicionalmente. Ahora, con los chatbots LLM, la historia es muy diferente, ¿vale? Por la capacidad que tienen de entender, por la capacidad que tienen de conectar con nuestros sistemas y de acceder a nuestra información, pasamos de una herramienta que lo único que cubre es un hueco, en el que no tenemos un equipo para atender esos mensajes, a una herramienta que es capaz de hacer a nuestro equipo mucho más eficiente, más rápido, ¿vale? Y a trabajar con más precisión. Estamos hablando tanto de cara al cliente, para hacer atención al cliente, como herramientas internas de productividad, ¿vale? Aquí lo estoy representando un poco el concepto en el que un chatbot potenciado con un LLM lo podemos conectar con muchos sistemas. No es solo un sistema que le llegan mensajes y los responde, sino que es capaz de recibir un mensaje, entenderlo e interactuar con el resto de sistemas que tenemos dentro de nuestra empresa para poder atender esas peticiones. Por ejemplo, podemos conectar nuestro chatbot con un sistema de CRM como HubSpot, lo podemos conectar con nuestro gestor de correo electrónico, tanto para recibir emails como para poder enviarlos. Lo podemos conectar con sistemas de inventario para acceder a la información de los productos que tenemos dentro de nuestra empresa. Con otros CRMs un poco más complejos como Odoo, que nos puede
en el que podemos, por ejemplo, gestionar el estado de fabricación o todos los procesos internos de nuestro negocio. En general, conectarlo con CRMs, con ERPs, con sistemas donde tenemos información que es muy valiosa de nuestro negocio y que directamente la inteligencia artificial, este chatbot potenciado por un modelo de lenguaje, pueda acceder, tomarla y responder en base a ellas, ¿vale? También, lógicamente, podemos conectarnos con Google Drive, acceder a documentos, etc. ¿Preguntas? Vale. Esto se puede conectar con WhatsApp, efectivamente. Lo vamos a mencionar luego y, de hecho, lo vais a ver luego en el taller con Iñaki, en el taller de BotPress, ¿vale? Bueno, ¿por qué suponen una revolución estos chatbots potenciados con modelos de lenguaje? Pues como hemos dicho, primero porque nos entienden, porque son capaces de entender verdaderamente lo que les estamos pidiendo. Aquí no detectamos palabras clave, detectamos qué quiere hacer el usuario, ¿vale? Son capaces de comprender la jerga, las palabras más coloquiales que es capaz de utilizar un usuario o un cliente nuestro, como el ejemplo que hemos dicho antes, el de quiero coger una mesa en vez de quiero reservar una mesa. Un chatbot tradicional va a fallar. Un modelo de lenguaje como el de ChatGPT está clarísimo que lo va a entender sin ningún problema, ¿vale? Recuerda mensajes anteriores, tiene acceso al histórico de chat, el histórico de mensajes anteriores para poder dar respuestas más contextualizadas. En general, lo de recordar mensajes anteriores es algo necesario cuando el nivel de interacción va más allá. No estamos haciendo todas esas interacciones uno a uno que hemos estado viendo en los primeros ejemplos, sino que realmente pedimos más información y disparamos procesos que son más complejos. Es necesario que podamos tener acceso al histórico de chat para saber el contexto entero de lo que estamos hablando. Si, por ejemplo, pedimos información sobre un pedido y empezamos dando el número de pedido y luego te hago una... imaginaros, interactuamos con un chat, preguntamos por el pedido, el chatbot nos pide el número de pedido, le contestamos sobre cuándo va a ser entregado el pedido y luego hacemos otra pregunta suelta adicional, como por ejemplo, ¿y cuándo me va a llegar la factura? Son este tipo de interacciones que son más complejas, en las que el chatbot tiene que entender y tiene que recordar que le estamos pidiendo la factura del pedido del que hemos estado hablando en los mensajes anteriores, ¿vale? Y en general son capaces de analizar las tareas. Como he dicho, no es solo una petición uno a uno, no estamos solo haciendo preguntas básicas de dime si tienes alguna mesa el lunes, podemos hacer peticiones mucho más complejas. Y una vez nos han entendido, una vez han entendido nuestro mensaje, todas las tareas que tienen que ejecutar para poder contestar a nuestro mensaje, son capaces de interactuar con nuestro negocio, con los sistemas que tenemos dentro de nuestro negocio, ¿vale? Son capaces de acceder a nuestros documentos y leer la información que hay en ellos, son capaces de conectarse con un sistema CRM donde tenemos toda la información de ventas de los clientes y los leads, o con un ERP donde tenemos información de inventario, información de facturas, etcétera, etcétera. Son capaces de lanzar automatismos, como por ejemplo con Make, y es algo que vamos a ver en los próximos días, y también son capaces de actualizar la información. Esto es muy importante. El chatbot no se conecta a nuestro CRM, nuestro ERP, solo para leer información de un cliente. Si nosotros queremos configurarlo de esa manera, un chatbot es capaz de actualizar la información también. Que llegue un cliente hablando con el chatbot de alguna información o quiera, por ejemplo, actualizar la dirección de entrega, pues el chatbot accede directamente a nuestro ERP, a nuestro sistema, y actualiza la información de manera automática por nosotros, ¿vale? No es solo lectura, interactúa de manera bidireccional con los sistemas. ¿Alguna pregunta? ¿Por ahora hay alguna pregunta? Bueno, un CRM es un software empresarial que se utiliza para manejar toda la información de nuestros contactos, ¿vale? Tú tienes un negocio, si tienes un negocio muy pequeño te puedes acordar de los 3 clientes que tienen y de cuánto ha comprado uno y qué productos le interesa. Pero en negocios a mayor escala nosotros necesitamos almacenar toda la información de cada uno de nuestros clientes en un software para poder acceder a ella, mantener, digamos, un registro de todos nuestros clientes, de sus compras, de sus intereses, de si contestan a nuestros correos electrónicos, etcétera, etcétera.
es un sistema donde centralizamos toda la información de nuestra relación con los clientes. Y un ERP no solo se enfoca en la información que tenemos con los clientes, sino que se sirve para manejar mucha más información de un negocio. Si, por ejemplo, tenemos una fábrica, el lugar donde tenemos contabilizado todos los productos que estamos fabricando, todos los productos que tenemos en stock, el inventario, las existencias, están dentro del ERP. Las facturas, tanto de proveedores como de compradores, están dentro del ERP. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos toda esa información ahí y conectamos un chatbot, somos capaces de empezar a hacer preguntas muy avanzadas, de envíame todas las facturas pendientes de este cliente, o dime si este cliente lleva mucho tiempo sin interactuar con nosotros, dime cuántos productos tenemos en stock de esta unidad, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más por ahora? Sí, yo. Sí. Cuando un usuario interactúa, se crea, ¿cómo lo sabe la persona que lo recibe? ¿Se le van creando mensajes o Claro. con toda la conversación? Sí, este tipo de sistema. ¿La persona entra y sale, se queda registrado en la misma persona? Ahí ya depende de cómo de complejo sea el sistema que estemos utilizando, ¿vale? De hecho, esto es algo que le podréis preguntar a Iñaki luego en la parte de taller, sobre qué tipo de traqueo sobre la actividad de los usuarios hace BotPress, por ejemplo, que es la plataforma que os va a enseñar. Pero en general, lo mínimo que nosotros vamos a hacer cuando creamos un chatbot es ir guardando las interacciones de los usuarios, ¿vale? Un usuario llega a nuestra web o a nuestro WhatsApp. En WhatsApp es mucho más accesible porque podemos entrar al chat y verlo, ¿no? Pero en general, vamos guardando todas esas interacciones de los usuarios en un archivo, por ejemplo, un JSON, y luego nos puede servir pues, justamente para poder ver cómo está funcionando el chatbot, si la calidad de las respuestas es suficientemente buena, si está fallando en algún punto, pero todo esto puede avanzar mucho más allá. O sea, el nivel mínimo que tenemos es guardar la información de las interacciones, el mensaje de pregunta y respuesta. Pero luego ya, y esto lo veremos en el último día, vamos a estar hablando de ejemplos de empresas que están integrando chatbots muy avanzados, esto va mucho más allá. Si tú tienes, por ejemplo, una tienda online e implementas un chatbot, cuando estás hablando con el usuario, o, bueno, cuando el usuario inicia una conversación, empezamos a asignar todas esas conversaciones al propio usuario y cada vez vamos sacando más información de él, le podemos dar respuestas más contextualizadas, ¿vale? Entonces, dependiendo del sistema donde estemos poniendo el chatbot y de cómo lo estemos configurando, podemos empezar a guardar muchísima más información. Lo mínimo, el historial de mensajes. El máximo que podemos guardar de aquí, pues muchísimas cosas. Desde el mensaje que, esto es algo, por ejemplo, que hace también ChatGPT y que podríamos implementar nosotros mismos, justamente para eso, para medir la interacción del usuario. Por ejemplo, en ChatGPT, si nosotros le hacemos una pregunta, nos la contesta y abandonamos el chat, entiende ChatGPT, bueno, os repetimos la pregunta, mejor dicho, entiende ChatGPT que la primera respuesta que te ha dado es mala. También tenemos la opción de darle con el botoncito para abajo, pero todas esas plataformas van analizando las interacciones que tenemos con ella de una manera mucho más profunda para poder ver eso, que la calidad de la respuesta que te está dando el chatbot es suficientemente buena o no, ¿vale? ¿Sí? Pregúntale a Manu, Manu, el mismo de antes, Sí. ha levantado la mano, no sé si quiere hablar. Manu, sí. Es que parece que está hablando, pero no se escucha por ningún lado. Porque hace el movimiento ese de que está hablando. Ahora, yo no oigo. Dame un momentito, Manu. Haz tu pregunta, que Fernando te oye. Vale, la pregunta es, como ha dicho que guarda los datos, o se puede guardar las conversaciones según el sistema, los chatbots sí violan algún tipo de protección de datos de los usuarios, porque tú cuando entras en una plataforma no hay ningún mensaje de que esa conversación se queda grabada o que se va a guardar o que viola la protección de datos, esa conversación sí se conserva. Vale. Bueno, a ver, yo no soy... Ahora se escucha. Vale. Lo dicho, yo no soy experto en leyes ni nada por el estilo. Desde luego, si tú estás interactuando con una plataforma como ChatGPT,
vas a aceptar una política de privacidad en la que lógicamente estás aceptando que guarden esta información para poder mejorar toda la calidad de las respuestas y la calidad del modelo a largo plazo. En el taller vimos que esto se puede desactivar, pero que los usuarios gratuitos no lo pueden desactivar, lo tienen que hacer forzosamente, están dando su información a OpenAI. A nivel de empresa, a nivel de una empresa particular que implemente un chatbot como este y empieza a guardar el histórico de mensajes de los usuarios, por ley estarán obligados a dar ese aviso, digamos, antes de empezar la interacción de chat. Otra cosa es que muchas no lo hagan. Y de hecho, cualquier chatbot, por básico que sea, que tengamos en una página de WordPress, está guardando el histórico de mensajes y muchísimos de ellos no te muestran ningún tipo de aviso sobre que estamos guardando los mensajes. O sea, ahí ya entramos en lo que son las obligaciones legales y lo que acaba haciendo cada empresa, ¿vale? Bueno, siguiente slide. Llevamos hablando todo este rato de los modelos de lenguaje, los LLMs, hemos hablado de ChatGPT. Quiero que quede muy claro, los modelos de lenguaje, ¿vale?, son los que dan toda esta capacidad de comprensión y de análisis de lo que está pidiendo el usuario. Habréis probado ChatGPT, habréis visto lo bien que funcionan estos sistemas. Si nosotros construimos un chatbot personalizado utilizando los LLMs o los modelos de lenguaje de OpenAI, vamos a tener exactamente esa misma capacidad de comprensión y de análisis. ¿Qué pasa? Que si estamos creando un chatbot personalizado, vamos a poder tener esa capacidad y además darle la posibilidad de acceder a la información de nuestro negocio o acceder directamente a nuestros sistemas donde tenemos información actualizada en tiempo real, ¿vale? Bueno, los LLMs son sistemas de IA especializados en comprender, procesar y generar texto en lenguaje natural. El lenguaje natural ya es algo que explicamos en los talleres anteriores, ¿vale? Tenemos información estructurada, como puede estar en una base de datos, o tenemos lenguaje natural, que es como hablamos cuando estamos hablando con un amigo, que le damos instrucciones o le pedimos cosas de una manera más informal. Este tipo de sistemas son capaces de entenderlos perfectamente sin que tengamos que partirnos demasiado la cabeza sobre cómo se lo pedimos. Le podemos hablar como si estuviéramos hablando con cualquier otro humano. Para crear los LLMs, y este es el porqué tienen esa capacidad de comprensión, se hacen uso de enormes cantidades de datos, cálculos matemáticos, y durante el proceso de entrenamiento, pues los modelos de lenguaje van aprendiendo patrones y relaciones entre cada una de las palabras que componen una frase, para poder entender bien lo que le decimos, ¿vale? En general, los modelos de lenguaje no solo se usan para chatbots, se ven mucho en chatbots, ChatGPT es un chatbot, pero los modelos de lenguaje se utilizan también para procesado documentos, para creación de contenidos, para traducción, estructuración de información y, por supuesto, para chatbots. Otra cosa, otro concepto que debemos de tener muy claro es que no solo existen los modelos de ChatGPT, ¿vale? No solo existen los modelos de lenguaje de OpenAI, hay muchas otras alternativas que tienen unas capacidades muy parecidas. Existen LLMs open source que son igual de capaces que los de OpenAI, pero para ponerlos en marcha necesitamos más recursos o son sistemas un poco más complejos de usar, ¿vale? Pero, desde luego, existen alternativas. Y, bueno, por motivos como ahorro de costos, sobre todo a gran escala, por supuesto, se pueden utilizar modelos open source o alternativas comerciales de otras empresas. Para nosotros, que tenemos un pequeño negocio y que vamos a tener interacciones no tan grandes, como mucho nos van a llegar 15, 20 usuarios al día, nos merece muchísimo más la pena directamente poner el sistema en marcha con los modelos de OpenAI. Si nosotros fuéramos una multinacional o fuéramos una empresa con un volumen de conversaciones y de usuarios utilizando el chatbot muy grande, nos puede merecer la pena utilizar un modelo alternativo, un modelo open source, correrlo directamente en un servidor que tengamos en nuestra oficina o en nuestras instalaciones y nos supondría un ahorro a largo plazo. También se hace por motivos, por ejemplo, como privacidad. Para empresas normales esto es algo que no afecta, ¿vale? Pero imaginaros que ponemos en marcha un sistema como este en un hospital, donde estamos tratando información sensible, estamos tratando información de los pacientes,
información de las citas, estamos procesando documentos con información que es muy sensible, pues lógicamente nosotros no podemos enviar esa información por internet a una empresa que está en Estados Unidos que se llama OpenAI y que lo procesen y esperemos que no hagan nada malo con ello. Bueno, también se puede utilizar, por ejemplo, para tratar información de la policía o empresas que están trabajando, de nuevo, con información sensible que tienen que tener cuidado con ello. El concepto es el mismo. Igual que en el de ahorro de costos, si nosotros no podemos permitirnos enviarnos la información a un tercero y confiar en que con los modelos de inteligencia artificial no estén haciendo nada más con esa información, lo que hacemos es tener un modelo corriendo directamente en un ordenador, en un servidor dentro de nuestras instalaciones, y así nos aseguramos que la información no sale del círculo cerrado que suponen los sistemas de nuestra empresa. También se puede hacer para evitar restricciones de uso. Aquí tendríamos que poner ejemplos un poco escabrosos, pero entenderéis o habréis comprobado que cuando utilizamos ChatGPT, si le hacemos determinado tipo de preguntas, nos dice que con esto no nos puede ayudar, que no nos puede contestar o que ese tipo de información no la trabaja. Utilizando modelos open source, como por ejemplo pueden ser Mistral o pueden ser algunas versiones de Llama, no existe límite. O sea, podemos utilizar esos chatbots para hablar y para procesar información de cualquier tipo, sin ningún tipo de restricción, ¿vale? Y por último, también para adaptación a necesidades únicas. Hemos dicho, los modelos de lenguaje se adaptan muy bien a muchos tipos de aplicaciones. Si no se adapta a lo que nosotros queremos hacer, podemos hacer un fine-tuning, pero si de verdad nuestro negocio necesita trabajar con información muy técnica o necesitamos chatbots que tratan temas muy específicos, directamente nos puede interesar utilizar un modelo más personalizado, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, tenemos por un lado modelos open source, modelos gratuitos de la comunidad que los descargamos y el único coste que nos supone para nosotros es el ordenador que está corriendo ese modelo de inteligencia artificial. Y también tenemos alternativas comerciales de otras empresas, como por ejemplo, bueno, son los modelos de Google. Este Google BERT que veis aquí es un modelo gratuito de Google, pero Google a la vez también tiene modelos de pago, modelos comerciales como el de Gemini, ¿vale? Vale, empezamos a entrar un poco más en materia. El conocimiento de los LLMs. Ya hemos visto, o ya habréis comprobado, ¿vale?, que los LLMs pues, tienen capacidades muy avanzadas, pero un LLM no conoce absolutamente nada de nosotros, ni de nuestro negocio, ni de lo que hace nuestra empresa, ni de los productos, ni de nada por el estilo, ¿vale? Entonces, si nosotros intentamos utilizar ChatGPT directamente como el motor de un chatbot de atención al cliente o de un chatbot interno, nos vamos a encontrar con que las respuestas que nos da son extremadamente genéricas. O se las inventa directamente, o nos dice que contactemos con la empresa para contestar esa pregunta. Eso no nos sirve de nada, ¿vale? Pero nosotros podemos proporcionar nuestros documentos, podemos proporcionar toda la información de nuestra empresa, de los productos que tenemos, de políticas, de los días que abrimos, de los servicios que ofrecemos, ¿vale? Los podemos meter en un documento, o en varios documentos, y se los podemos dar al modelo de lenguaje como fuente de información y que en base a esta fuente de información pueda dar respuestas a preguntas concretas. Realmente admite más tipos de documentos de los que vemos aquí, no solo son PDFs, Words y Excels, ¿vale? Pero digamos que en general aquí es donde solemos tener toda la información de nuestro negocio. En este tipo de información, pues bueno, tenemos catálogos con nuestros productos, con la información de los productos, con los precios. Por otro lado tenemos documentos en los que estamos hablando sobre nuestros términos de servicio, políticas de devoluciones, información de todo tipo que suelen preguntar nuestros clientes, ¿vale? Pues simplemente que tengáis claro, y en esto es en lo que nos vamos a estar centrando mañana, en chatbots que están manejando documentos, que toda esta información se la podemos dar en forma de documentos para que el LLM pueda contestar a las preguntas de nuestros usuarios de manera concreta, ¿vale? Y aquí esto es un concepto mío personal
que para mí los modelos de lenguaje, los LLMs, son un puente entre una persona y una máquina, ¿vale? Son un nuevo tipo de interfaz. Como viene escrito aquí, además de entendernos, los LLMs pueden interactuar con otros sistemas. No solo estamos escribiendo y manteniendo una conversación, podemos disparar acciones en otros sistemas, ejecutando funciones y haciendo llamadas APIs, ¿vale? En general, conectándose con un CRM, con una aplicación que esté disponible en Internet, etcétera, etcétera. Pues si un LLM es capaz de entender lo que nosotros le pedimos y disparar acciones en un sistema de un tercero, en otro sistema que no tiene nada que ver con este LLM, los convierten en un nuevo tipo de interfaz, donde nosotros interactuamos con el sistema en lenguaje natural. Una interfaz es el sistema con el que nosotros interactuamos en cualquier negocio. Si tenemos un CRM, tenemos la interfaz donde están las cajitas con la información, tenemos botones, tenemos pestañas, tenemos menús por donde vamos navegando, ¿sí? Se entiende, ¿no? Pues esto es un nuevo tipo de interfaz muchísimo más accesible. Yo ya no estoy navegando entre una pestaña y otra, no estoy pulsando botones para disparar acciones, yo estoy interactuando con el sistema hablando. Simplemente, le puedo, como hemos dicho antes, le puedo coger y le puedo preguntar al sistema, mándame todas las facturas que tenemos de este cliente, envíale un correo electrónico a este otro cliente, actualízame esta información, y se lo estamos escribiendo en lenguaje natural, sin tener que estar navegando por diferentes interfaces o saltando de un sistema a otro. Son un puente entre nosotros como persona y lo que queremos hacer y la máquina directamente, que es la que está ejecutando la acción, ¿vale? Es una interfaz, en mi opinión, más cómoda y sobre todo mucho más fácil de usar. Esto lo hace, esto se consigue mediante los tools de LLM o las herramientas con las que trabajan los LLMs, ¿vale? Un modelo de lenguaje, aquí lo tenemos representado con el loguito de OpenAI, puede ser cualquier otro modelo de lenguaje, ¿vale? Lo podemos configurar acceso a un set de herramientas y cuando llegue una petición de un usuario, identificar qué herramientas debe utilizar para atender esa petición que nos ha hecho el usuario, luego interactuar con esas herramientas, ejecutar las acciones y posteriormente darnos la respuesta. Aquí lo tenemos representado con unos cuantos sistemas, como son Gmail, Google Drive, un sistema donde estamos manejando toda la información de manufactura de nuestra empresa, documentos PDF, nuestro CRM HubSpot, pero esto puede ser cualquier otro sistema, es solo un ejemplo. Y aquí llega nuestro usuario, hace una pregunta a nuestro LLM, a nuestro modelo de lenguaje, mediante un chatbot. El modelo de lenguaje detecta qué es lo que nos está pidiendo el usuario. Si le pedimos, por ejemplo, escribe un correo electrónico a este cliente, o dime cuál fue el último correo electrónico que nos envió este cliente, pues le enviamos la pregunta al modelo de lenguaje, conecta con Gmail o con nuestro servidor de correo electrónico, lee los correos o lo envía, dependiendo de lo que le hayamos pedido, comprueba que efectivamente ha completado la tarea, volvemos para acá y generamos una respuesta para el usuario. Accede a Google Drive y devuélveme el catálogo del 2024 de este tipo de producto en concreto. Pues el mismo concepto. Entiende lo que le pedimos, entiende que lo que debe de hacer es acceder a Google Drive, obtiene la información, la procesa y nos la devuelve. Lo mismo con nuestro sistema de manufactura, lo mismo con obtener información de un PDF y lo mismo con interactuar con nuestro CRM, tanto para leer como para actualizar información, ¿vale? Esto es la diferencia entre los chatbots que hemos estado viendo antes, estos chatbots deterministas, y los chatbots con LLMs. Nosotros no estamos predefiniendo que hay una acción del chatbot que es acceder al sistema, enviar un correo electrónico y que en ese paso me tiene que preguntar a quién, cuál es su dirección de correo electrónico, cuál es el cuerpo del mensaje. Esto ya lo entiende el LLM de por sí. O sea, si nosotros le pedimos al LLM que nos escriba un email, va a entender que primero necesita saber cuál es el cuerpo del mensaje y luego va a entender que puede conectar con Gmail y hacerlo de manera automática, ¿vale? Puede disparar el proceso de manera automática conforme se lo pedimos.
no son flujos, un montón de flujos ramificados que construimos nosotros. Le damos las herramientas al modelo de lenguaje para que sepa lo que tiene que hacer y empezamos a hacerle preguntas y él nos va respondiendo después de haberlas ejecutado. Es un cambio de paradigma muy grande. De hecho, esto se puede complejizar, o sea, no solo tenemos por qué preguntarle envía un correo electrónico, podríamos, de hecho esto es un ejemplo, ¿no? Pero podríamos hacerle peticiones en las que simultáneamente va a tener que acceder a varios sistemas. Si yo, por ejemplo, le digo envíale un correo electrónico a Manuel, o Manuel y un apellido, lo primero que va a tener que hacer va a ser conectarse al CRM y encontrar si yo tengo algún contacto que se llama Manuel, etcétera, Manuel con su apellido. Una vez ya lo tenemos y tenemos su correo electrónico, también nos podemos llevar información, como hemos dicho antes, en un CRM y guardamos información de los clientes. Nos podemos traer su email, su nombre y los productos que le interesan. El LLM procesa toda esta información y utiliza luego Gmail para enviar el correo electrónico y hacer todo el proceso de manera semiautónoma, ¿vale? Toda la información que él no pueda obtener por sí mismo mediante las herramientas nos la preguntaría a nosotros. Pues bueno, con todo esto que os he explicado, los chatbots que entienden lo que le pedimos, los chatbots que son capaces de conectarse a nuevos sistemas, que son capaces de obtener información de documentos para poder dar respuestas con más contexto, está claro que tiene nuevas capacidades, ¿vale? Y por ello, los chatbots LLM ahora se pueden integrar en diferentes procesos empresariales. Dije durante la introducción que antiguamente un chatbot se utilizaba solo para hacer atención al cliente, para interacciones muy básicas. Lo tengo ahí en la web y si alguien quiere dejarme ya el mensaje a través del chatbot, que lo pueda hacer. Esto desde luego abre un mundo de posibilidades mucho mayor para diferentes departamentos. No solo para la web, pueden ser herramientas internas de productividad, pueden utilizarse para atención al cliente, pero como una herramienta verdaderamente potente, ¿vale? Y en general, bueno, son herramientas de uso empresarial. Como he dicho antes, son un nuevo tipo de interfaz en la que interactuamos con un sistema solo escribiendo. Escribir instrucciones y pedir la información que queremos es extremadamente fácil de usar. Cualquier persona podría utilizar un sistema muy complejo si la manera en la que interactúa con el sistema es un chatbot utilizando lenguaje natural. Además de ser muy fáciles de usar, integran con los sistemas que ya existen. No estamos hablando de meter un nuevo CRM enorme o de contratar un nuevo programa y mover toda la información de nuestro negocio, un nuevo programa que sea capaz de procesar. No, nosotros tenemos el chatbot que se conecta con los sistemas que ya tenemos dentro de nuestro negocio, ¿vale? Es una adición, no es un cambio de sistema. Y desde luego ahorran tiempo. Si nosotros somos un negocio medianamente grande y tenemos varios sistemas, un CRM, un ERP, información en una tabla de Excel, etcétera, etcétera, para contestar una sola pregunta de un cliente es posible que nos tengamos que ir a 2 o 3 sistemas diferentes, sacar la información, guardárnosla en una notita y luego escribirle el email. Si esto lo podemos gestionar desde un chatbot con un par de instrucciones, definitivamente estamos ahorrando tiempo, ¿no? Bueno, quiero coger un poco de feedback de vosotros. ¿Qué os parece lo que os estoy contando hasta ahora? Básico, interesante. ¿Era lo que os estabais esperando que se pueda hacer con un chatbot? Lo que esperabais desde... Exacto. A ver, pero lo dicho, esto es algo que está saliendo ahora. ChatGPT fue lanzado... No, hombre, claro. Obviamente, hoy en día tenemos contexto del tipo de herramientas que hay. O sea, yo os pregunto en general sobre los chatbots, ¿no? Como he dicho, antes he estado hablando con Iñaki me dijo, yo entro en una web y veo un chatbot y te echa para atrás. Y de hecho es la percepción que tiene mucha gente, ¿no? Un chatbot de atención al cliente, un chatbot es algo no tan atractivo, algo no tan útil. Y aquí, bueno, es lo que hemos estado viendo, de chatbots con modelos de lenguaje permiten hacer muchas más cosas. Yo os pregunto si esto es algo que vosotros tenéis en mente, es un concepto que sabíais que era posible o simplemente tenéis la idea de que los chatbots son un tostón como eran antiguamente.
hecho la pregunta si yo quería que un chatbot era el símbolo de WhatsApp y cómo comunicarte a través de la web con una empresa. Y entonces me ha aclarado que no, que es una... O sea, es suplantar al modelo humano, ¿no? O sea, es una máquina que es el desarrollo de eso. A partir de ahí, pues imagínate. Claro. O sea, como me ha sorprendido y sobre todo también por el tema, por el hecho de que no es solo para venta o para Exacto. comunicarte con el cliente. Sí, no es solo atención al cliente. De hecho, gran parte del potencial hoy en día es como una herramienta interna. Pues sí. Y bueno, lo que has dicho, efectivamente, o sea, WhatsApp es un chat. Si nosotros metemos a un bot a contestar el chat, tenemos un chatbot. O sea, hasta ahí sí. ¿Puedes utilizar un chatbot como traductor? Sí, a ver, ChatGPT es un chatbot, Pero de audio. como un traductor de audio. Vale, bueno, me acuerdo que me preguntaste sobre eso. Sigo en ello. Ahí ya entramos en los modelos de lenguaje que procesan voz directamente. Deberíamos de... Digo, traducir lo que yo digo y traducirlo en tiempo real. en un idioma que yo diga. Sí, pero eso se sale un poco de lo que es el concepto de chatbot en sí. A lo que me comentaste de la traducción en tiempo real, eso es para echarle un vistazo a los modelos que hay ahora mismo de voz de OpenAI. Os mencioné una vez sobre el modelo de real time que es capaz de contestar en tiempo real de una manera muy precisa. Eso se puede utilizar para traducir. ¿Y son fiables? Son relativamente fiables. Cada vez lo serán más, ¿no? Cada vez lo serán más y serán más baratos. Os enseñé el modelo de OpenAI de real time, que costaba un dineral usarlo. O sea, servía para hacer una demo de 30 segundos y corta que si no se nos va de presupuesto. Pero bueno, poco a poco serán cada vez más fiables y más baratos de usar, claro. Bueno, pues seguimos. Como he dicho, chatbots de uso empresarial, ¿vale? Cambiamos el paradigma. Como he dicho, no es solo un chatbot que nos sirva de atención al cliente, se pueden utilizar en muchos otros procesos empresariales. Y efectivamente debemos de empezar a pensar en un chatbot como una herramienta de uso interno, ¿vale? No es solo para ponerlo en nuestra web, sino que la pueden utilizar nuestros empleados como herramienta de productividad. Si nosotros cogemos un chatbot y lo conectamos a los sistemas empresariales, nos permite acceder a información clave, ¿vale? Y nos permite acceder a esa información clave de forma muy rápida, porque solo tenemos que hacer una pregunta, y evitando interfaces complejas o salto de un sistema a otro. Podemos hacer preguntas que son es perfectamente posible que el chatbot conectado con el sistema nos responda, como ¿cuál es el estado del pedido tal? Y le damos la referencia de pedido, y si lo tenemos en un ERP y tenemos traqueado toda la información sobre dónde está cada pedido, pues nos lo va a contestar. ¿Cuánto inventario hay de este producto? El concepto es el mismo. ¿Cuándo llega el próximo envío de este proveedor? Si nosotros tenemos esta información, nos la puede contestar. También se puede utilizar en otro sentido, lo podemos utilizar como una herramienta de recursos humanos interna. Esto es un proyecto que vi en mi última empresa, en NTT, estaban trabajando en esto, ¿vale? Tener toda la información de recursos humanos, también porque es una empresa enorme. Tenemos toda la información de recursos humanos, de días de vacaciones, almacenada en un sitio, le damos acceso a un chatbot y en vez de tener a nuestro departamento de recursos humanos atendiendo a las preguntas de los 1000 trabajadores que tenemos en la oficina, pues tenemos un chatbot, ahorramos tiempo y las chicas de recursos humanos se pueden dedicar a hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Y lógicamente se pueden utilizar también para hacer atención al cliente, pero atención al cliente de verdad, ¿vale? Para automatizar todo ese tipo de interacciones más básicas que los usuarios o nuestros clientes nos suelen hacer y que nos hacen perder tiempo a la hora de contestarlas, ¿vale? Nos liberan tiempo para enfocarnos en tareas complejas. En general, mejoran la experiencia de usuario, porque si yo tengo una pregunta sobre mi pedido que la inteligencia artificial me puede responder, yo quiero la respuesta ahora, no mañana por la mañana cuando vuelva la gente, ¿vale?
Por lo tanto, mejoran la experiencia del cliente porque obtiene una respuesta prácticamente inmediata durante las 24 horas del día. No tenemos a ninguna persona trabajando para contestar, lo que tenemos es un sistema que ya está conectado. Al mismo tiempo es capaz de derivar las tareas complejas. Esto es lo que se conoce como Human in the Loop, es algo que aplica dentro de automatizaciones como Make y es algo que vais a estar viendo luego en el taller, ¿vale? El chatbot le podemos hacer, es una caja de texto libre, le podemos preguntar cualquier barbaridad, le podemos preguntar algo demasiado complejo para las herramientas a las que le hemos dado acceso. En tal caso, es capaz de detectar que la pregunta que está haciendo el usuario, él mismo no la puede completar y se lo comenta al usuario y le dice, oye, esta tarea es demasiado compleja, necesito que un humano la atienda por mí, déjame tu correo electrónico y el equipo se pondrá en contacto contigo. Y ya está. El usuario sigue estando satisfecho. En caso de que la IA no sea capaz de contestar su pregunta, nos quedamos en la misma situación en la que estábamos antes, tienes que esperar a que una persona te conteste, pero para todas esas otras tareas que son más básicas y que puede contestar de manera instantánea, pues estamos liberando de tiempo al equipo humano para que pueda dedicarse al trabajo que realmente tiene valor, ¿vale? Y, lógicamente, si estamos utilizando un chatbot de atención al cliente con el que interactúan, nuestros clientes, tenemos que hacerlo disponible a través de un canal o de varios canales. Una herramienta interna la tenemos en nuestro software, la tenemos en los ordenadores del equipo y no hay problema. Pero para los clientes, si nos gastamos la pasta y el tiempo y ponemos en marcha un chatbot potente, lo ideal es hacerlo accesible desde diferentes fuentes, desde diferentes canales, ¿vale? Pues todo este tipo de chatbots lo podemos conectar con diferentes plataformas, la más lógica y la que se ha visto siempre, el chat de nuestra web. Lo podemos conectar con redes sociales, con la bandeja de mensajes directos, por ejemplo, que tengamos en Instagram, y lo podemos conectar con WhatsApp. Para mí esta es de las más potentes. Nuestros clientes tienden a pensar que cuando están hablando cuando están hablando por un WhatsApp, están hablando siempre con una persona. Lo toman como una interacción muy directa, ¿vale? Y si conectamos un chatbot de inteligencia artificial con eso, la satisfacción del cliente va a ser muy alta. Vamos a poder estar gestionando todo este tipo de mensajes, vamos a poder estar liberando tiempo y, en general, atendiendo a todas esas peticiones. Una de las empresas con las que yo estoy trabajando, estamos ahora mismo, ya tenemos construido el chatbot, estaremos ahora mismo en proceso de poder hacer toda esa conexión y poder ponerlo disponible en WhatsApp, justamente porque los clientes de la empresa, es una empresa B2B, los clientes de esa empresa son otras empresas, lo que quieren es ese contacto directo, tener el WhatsApp del dueño de la empresa a la que le estoy comprando y hacerle las preguntas directamente a él. Pero eso, si tienes un volumen de ventas suficientemente grande, es insostenible. Por eso se hacen este tipo de cosas. Pones a una IA contestándote al WhatsApp, lo que no sea capaz de contestar lo deja ahí para que lo contestes tú en persona y todo el mundo está contento, ¿no? Esto sirve para responder muchos tipos de preguntas, desde la más básica, que también la tendríamos que estar contestando a mano si no. ¿A qué hora abrís? Pues bueno, tenemos el horario, le contesta instantáneo y el cliente está contento. No sé cómo usar el producto. Esto es un caso de uso perfecto para lo que hemos hablado antes de darle acceso a documentos a nuestro chatbot. Si nosotros tenemos instrucciones sobre cómo se usa un producto o tenemos ese tipo de documentación técnica, que es la información que necesita un cliente para poder usar ese producto, le pregunta, no sé cómo usar este producto, se va a nuestra base documental, encuentra esas instrucciones y se las devuelve al cliente directamente en texto o le manda el archivo directamente para que él se lo pueda descargar y lo pueda leer. Ya depende de cómo lo queramos configurar nosotros. Estoy buscando X, entiéndase X por un producto o un servicio en concreto. ¿Qué me recomiendas? Bueno, aquí es donde empieza a brillar toda esta capacidad de comprensión que tienen los modelos de lenguaje. Si el modelo de lenguaje sabe todos los productos que nosotros ofrecemos, si llegamos a configurar algo tan complejo como en el que tenemos información sobre nuestros clientes y cuáles son los intereses de nuestros clientes, y nos preguntan
¿Qué me recomiendas? Pues la inteligencia artificial va a ser capaz de hacerle recomendaciones muy personalizadas en base a los productos que nosotros tenemos y en general le va a dar respuestas de mucha calidad, ¿vale? Bueno, quiero agendar una cita el lunes a las 12, en caso de que seamos un peluquero o un consultor, directamente podemos conectar el chatbot con Google Calendar y que el chatbot vea si el lunes a las 12 tengo un hueco libre o ya lo tengo ocupado y en base a eso contestar al cliente. O cosas como ¿cuál es el estado de mi pedido? Que es muy parecido a lo que hemos visto antes. Al fin y al cabo os daréis cuenta de que la línea entre lo que es un chatbot de uso interno y un chatbot de atención al cliente a veces es difusa. Si nosotros estamos conectando el chatbot directamente al sistema, muchas veces es capaz de responder a preguntas que le interesan tanto a clientes como a nuestros trabajadores. Bueno, de hecho es lo que os quería comentar aquí. El proceso de integración, ¿vale? En una integración de un chatbot con LLM, la información viene de las mismas fuentes. La información viene pues, de nuestro CRM, de nuestro ERP, de 20 documentos PDF que tenemos con un montón de datos, ¿vale? Viene del mismo sitio. Y es relevante, esta información nos sirve tanto para nuestro equipo que está trabajando como para los clientes. Lógicamente no le vamos a dar el mismo acceso a la información a nuestros clientes que al equipo, a información que nos la guardamos para nosotros, ¿vale? Pero una vez ponemos en marcha una integración como estas, lo normal para aprovechar recursos es que se haga disponible para ambas partes. Si yo me pongo en marcha y estoy configurando un sistema, lo conecto con todo el software donde tengo los datos de mi empresa, ya que estoy haciendo ese esfuerzo, digamos que le doy acceso total a los sistemas para mis trabajadores. Esto incluso podríamos caparlo o podríamos dar diferentes tipos de permisos para cada trabajador y luego capando parte de esa información, dando acceso solo a la información que es relevante para un cliente, le podemos dar acceso también a un cliente, ¿vale? En general, para poder poner en marcha un proceso de integración de un chatbot LLM con nuestros sistemas, aparte de tener en cuenta esto, de que lo podemos hacer y lo normal es hacerlo disponible para ambas partes, debemos identificar claramente qué procesos y qué información es la más usada y luego dar acceso al LLM a esta información. Lógicamente esto no es magia. Nosotros no cogemos un LLM, le pasamos la clave de nuestra cuenta de HubSpot y se conecta. Esto tiene trabajo detrás sobre hacer las conexiones, la manera en la que tiene que acceder a toda esa información, ¿vale? No funciona de manera automática, pero sí que es capaz de trabajar de una manera muchísimo más independiente que estos chatbots primitivos que hemos visto, en los que vamos definiendo el flujo por cada uno de los pasos, ¿vale? Y bueno, aparte de ponerlo, poner el sistema en marcha, muchas veces nosotros tenemos necesidades adicionales, ¿vale? Queremos personalizar la manera en la que el chatbot se comunica. Nuestra empresa puede tener necesidades específicas sobre cómo nos comunicamos con los clientes de diferentes maneras, utilizando un tono o un estilo de comunicación concreto, a lo mejor, y por mantener esa misma línea con la que nos hemos estado comunicando con los clientes durante todos estos años. Podemos hacer uso o necesitamos hacer uso de una terminología que es muy técnica y que a lo mejor un chatbot de uso, un modelo de lenguaje de uso general como es el de ChatGPT puede no llegar a entender, ¿vale? O también podemos querer incluir o evitar términos y conceptos en los mensajes. Si a nosotros nos llega un cliente queriendo o pidiendo información sobre un producto o sobre un servicio, yo estoy seguro de que en vuestra cabeza ya tenéis una manera ideal de cómo sería esa respuesta perfecta para el cliente en el que le estáis contando todo el valor y todo lo que le podéis ofrecer. Y seguramente la inteligencia artificial no genere el mensaje que nosotros queremos exactamente, pero todo esto se puede personalizar, ¿vale? Todo esto se puede conseguir si tenemos ejemplos de cómo debe de ser esa comunicación. Esto se consigue con el fine tuning, que es un concepto que los que habéis estado en los talleres anteriormente ya conoceréis. Básicamente, hacer fine tuning es coger un modelo de lenguaje que ya existe y reajustar las neuronas, tener en cuenta que un modelo de lenguaje es una red neuronal,
reajustamos todas sus neuronas con los datos y valores de nuestra empresa para que se comporte como necesitamos. Que se comporte como necesitamos de la manera que hemos dicho antes, ¿vale? De utilizar un tono y una manera en específico, de utilizar una terminología que sea más o menos técnica, ¿vale? O de, a la hora de contestar a cierto tipo de mensajes, incluir o evitar ciertos términos que nosotros ya sabemos que son, que es la manera en la que queremos comunicarnos con esos clientes. Para hacer el fine tuning vamos a necesitar un set de datos y un set de datos con los mensajes de nuestros clientes y el tipo de respuesta que queremos dar a eso, ¿vale? Lo ideal es usar interacciones reales. Por poner un ejemplo muy claro de todo esto, antes he dicho que nosotros solemos comunicarnos con nuestros clientes de una manera en específico. Bueno, normalmente nos comunicamos mediante email o si tenemos algún chatbot, un sistema de chatbot en el que tenemos a un equipo real contestando esos mensajes, todo ese histórico de mensajes nosotros lo tenemos ya. Lo único que tendríamos que hacer es coger esos datos, deben de ser una buena cantidad de datos y deben de ser diversos, ¿vale? Tenemos que dar ejemplos de diferentes interacciones, los tenemos que formatear de una manera en específico y luego se los vamos a enviar vamos a iniciar el proceso de fine tuning para ajustar ese LLM. Debemos de tener en cuenta que todo el proceso de fine tuning al fin y al cabo requiere de una capacidad computacional, ¿vale? Y que esto implica costos. Pero para empresas medianamente grandes o empresas que tengan unas necesidades muy específicas, que sepáis que esta posibilidad existe. Podemos hacer fine tuning del modelo de lenguaje que está utilizando nuestro chatbot para comunicarse con los clientes. Así que bueno, a modo de resumen de lo que hemos estado viendo en esta charla. En esta primera charla introductoria. Los chatbots no son una tecnología nueva, existen desde hace muchos años, ¿vale? Pero los LLMs, los modelos de lenguaje, ChatGPT funciona con un modelo de lenguaje, han impulsado y han aumentado la cantidad de usos que tienen todos estos chatbots, ¿vale? Por primera vez, un chatbot es capaz de entender lo que le estamos diciendo. No estamos pulsando botones para interactuar con el sistema, ni estamos definiendo un set de palabras clave que el chatbot va a detectar para contestarnos, sino que de verdad está entendiendo lo que nosotros le pedimos. Además de eso, de entender lo que le estamos pidiendo, nosotros le podemos dar al chatbot información de nuestro negocio en forma de documentos, de PDFs, de Words, de Excels, para que pueda contestar esas preguntas de los usuarios con información real, para que no dé respuestas ambiguas. Pero además de eso, como hemos dicho, también podemos conectarlo con nuestros sistemas empresariales. Podemos conectar el chatbot directamente con un CRM, con un ERP y que interactúe con ellos en base a las peticiones que hacen los clientes, ¿vale? No es necesario definir esos flujos de ejecución, no es como los chatbots antiguos, ya lo hemos dicho. Nosotros con este tipo de sistemas lo que le damos son las herramientas y los sistemas con los que debe interactuar. No le tenemos que decir paso a paso cómo hacerlo, porque esto al fin y al cabo es una inteligencia artificial. Gran parte de ese proceso de puesta en marcha que deberíamos de hacer nosotros, lo hace la inteligencia artificial directamente. Y al mismo tiempo son mucho más flexibles. Y en general, bueno, el concepto principal que quería que os quedaseis hoy es que los chatbots hoy en día, al haber salido los modelos de lenguaje, van mucho más allá que un simple canal de atención al cliente básica, ¿vale? Los podemos utilizar como herramientas de productividad, hemos visto unos cuantos ejemplos de ello, y lo podemos utilizar para atender las consultas complejas de nuestros clientes. No es para contestar 4 preguntas, el cliente, con el chatbot por en medio a modo de filtro, está accediendo a los sistemas de nuestra empresa, está accediendo a toda esa información en tiempo real y está dando respuestas de valor al cliente sin que nadie de nuestro equipo tenga que estar en medio tomando la información, escribiendo el mensaje y enviándoselo. En general, ¿vale? Es optimización de procesos, automatización de procesos y reducir la dependencia de la necesidad de tener un equipo tan grande manejando todas estas tareas. Y bueno, eso es todo por hoy, es una sesión introductoria del concepto. Mañana miércoles vamos a estar viendo en detalle
cómo funciona esto y cómo hacemos que un modelo de lenguaje integrado en un chatbot pueda acceder a los documentos de nuestra empresa y a esa información. Y el jueves vamos a estar viendo cómo se hace para que un modelo de lenguaje sea capaz de conectarse con nuestro CRM, con nuestro ERP o con diferentes sistemas para poder atender todas esas peticiones y consultas de los usuarios, ¿vale? Espero que os haya gustado. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Qué opinas de la nueva, o sea, OpenAI, si no me equivoco, este sábado? Ha lanzado Sora. Bueno, aparte, está sacando todos los días, durante 15 días va a sacar actualizaciones, entonces ha sacado el ChatGPT 01 Pro, que ahora cuesta 200 euros, ha pasado de 20 a 200 euros. Sí. Los que lo hemos experimentado, yo me he pasado todo el fin de semana trasteándolo, o sea, intentar encontrar sus limitaciones, me ha sorprendido. O sea, todo lo que el anterior no era capaz de hacer el preview, este lo hace completamente. Pero ha sacado fine tuning también. Exacto. ¿Qué crees? O sea, yo creo que va, o sea, se va a comer a todos los chatbots porque va a ser más fácil construirlo desde la madre a hacerlo desde un tercero. ¿Qué opinas de todo eso? Que desde luego que sí, José Carlos. Lo primero, las opciones de fine-tuning llevan existiendo mucho tiempo. Ahora, respecto al modelo de O1, el O1 Pro, básicamente la manera de la que funciona internamente el modelo de O1 es un agente LLM Plan and Execute. Os voy a explicar qué es ese concepto el próximo jueves cuando hablemos sobre cómo funciona la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje para conectarse con esos sistemas, pero básicamente el potencial que tienen estos sistemas es que en vez de tú hacerle una pregunta y generar una respuesta de manera directa, lo primero que hace el modelo de lenguaje cuando le llega la pregunta es pensar qué debe hacer para responderla y hace un set de pasos, planifica previamente todo lo que debe ejecutar para poder dar esa respuesta. Por eso es capaz de dar unas respuestas tan sólidas y por eso nosotros somos capaces de conectar un modelo de lenguaje, un modelo de inteligencia artificial con nuestro CRM y que al hacerle una pregunta compleja sobre un cliente, sobre el estado de un pedido o cualquier tipo de pregunta de este tipo, sea capaz de responderla, porque lo que hace es lo mismo. Sabe qué herramientas tiene disponible, sabe cuál es la pregunta del usuario y planifica paso a paso qué es lo que debe de hacer para poder dar esa respuesta final. Tengo que echarle un vistazo al modelo Pro. Yo me voy a poner contigo y una vez que veamos las limitaciones, lo vamos a enseñar aquí a todos en estos días, porque ha salido el domingo. O sea, Sí, no, OpenAI ha estado unos meses quieto y ahora están viniendo con todo. tenemos que experimentarlo nosotros un poquito, o sea, lo suficiente para poderlo ver con vosotros, aunque estoy seguro que os encantaría verlo a la misma vez y también vamos a poder hacerlo. Claro, ¿De 20 ha subido a 200 o es una nueva superior? Es una nueva superior. claro. Sigue estando la de 20 euros, que funciona genial, o sea, con esa hemos estado funcionando Todo este tiempo. y luego las empresas tienen el team, que es compartido, o sea, es más computación que se reparte entre todos y el conocimiento se reparte entre todos. Y ahora, a nivel de empresa, no han sacado un momento nada nuevo, igual hoy, mañana sacan algo, pero a nivel personal han sacado la Pro, que cuesta 200 euros, que, o sea, hemos estado este fin de semana apenas sin dormir, uno probando, haciendo trading con esa, otro probando, haciendo contratos, otro probando, o sea, cada uno probando de una manera diferente y ha superado todas las expectativas que teníamos. Pues sí. Yo todavía no he probado ese modelo Pro, pero como digo, ostras, me da mucho toque escucharme con eco. Sí. Muchas gracias. Vale. Es que, José Carlos, tú hablabas, pero no se te oía. Perdona. Para la gente online es un poco complicado. Sí, Vale, Y lo una resumo. Tu resumen y tenemos al señor Bravo que quiere hacerte una pregunta. Muy bien.
Vale, bueno. ¿Contesto la pregunta o contesto lo que ha dicho José Carlos? Quita el volumen. Ahí. Bueno, resumen lo que Vale. ha dicho y ahora contesta. Ok, José Carlos ha estado hablando o me ha preguntado cuál es mi opinión sobre las últimas novedades que ha lanzado OpenAI este fin de semana. Aparte de haber lanzado el modelo de generación de vídeo Sora, que es una pasada, ha lanzado también el último modelo de GPT, GPT-O1 Pro. Hasta ahora teníamos esta tecnología disponible en una versión preview, digamos, una versión básica, y básicamente las capacidades de este modelo son impresionantemente buenas. José Carlos ha dicho que ha estado probándolo con el equipo en diferentes tipos de tareas y que es muy bueno, y yo le he explicado que este tipo de sistemas lo que están utilizando por detrás es un paradigma de ejecución de modelos de lenguaje que es el que se conoce como los agentes Plan and Execute, ¿vale? En vez de llegar a un modelo de lenguaje y hacer una pregunta y responderla luego de manera directa, antes de darnos esa respuesta, entiende y desestructura la petición del usuario y ejecuta diferentes pasos uno a uno de manera separada para poder dar una respuesta mucho más completa. Esto no es algo que haya inventado OpenAI, es algo que realmente creó la comunidad de personas que están trabajando con los LLMs, pero no me cabe duda de que OpenAI, siendo una empresa tan grande y con una capacidad de computación tan enorme, este nuevo modelo que han sacado de agente Plan and Execute seguramente barra a todo lo que existe hasta ahora. También había añadido que el jueves nosotros vamos a estar hablando sobre de qué manera los LLMs de un chatbot procesan la información para poder conectarse con un CRM o con diferentes sistemas para contestar esas peticiones, y efectivamente lo que se utiliza por detrás es ese mismo sistema de Plan and Execute que OpenAI está utilizando para los modelos de O1 que tan buenos resultados están dando. ¿Algo más que añadir? Vale, y ahora sí, ábrele. Ok. Bravo. Abre tu micro y pues haz tu pregunta, por favor. Bueno, pues no tendrá pregunta. Vale. Es que dice que no oye nada. No está comentando el vídeo. No, pero para eso he venido yo corriendo diciéndole. Pero un programa y aparte de ChatGPT que tenga lo del fine tuning, porque... Ha salido, tenemos que probarlo. Pero digo, si hay algún otro que tenga en cuenta lo del fine tuning, plan gratis que no valga 200 pavos. No, o sea, de lo que estamos hablando aquí no es del fine tuning, estamos hablando de estos modelos de Plan and Execute. A ver, no es que sea caro, es que la computación vale dinero. Exacto. Entonces, tú cuando le pides que te resuelva, por eso tú tienes que decidir qué necesitas, o sea, si realmente necesitas ese plan, porque ese plan lo que te hace es que antes, donde tenías que dividir la tarea, una tarea simple en 10 diferentes para poder sacarlo, esta te la saca de una entera. Pero claro, no solamente te la saca, sino te da mejor resultado, te analiza mejor. O sea, nosotros nos hemos pasado mejorando este fin de semana todos los contratos antes de que nos limiten. Entonces, sí. Pero aparte de lo del fine tuning, digo, por otra cosa, otra pregunta aparte que no tiene con lo que acabas de decir de las nuevas actualizaciones. ¿Hay otro programa que pueda yo empezar a bichear con el fine tuning porque ChatGPT no lo tiene, ¿no? ChatGPT lo tiene desde el Playground. Exacto. Y realmente el fine tuning es un proceso complejo porque, como he dicho antes, estás trabajando sobre una red neuronal. O sea, lo mejor, digamos, para un usuario de a pie o para intentar hacer el primer fine-tuning de un modelo es que lo hagas desde el Playground de OpenAI directamente. Y a lo que ha dicho José Carlos de capacidad computacional, absolutamente. O sea, tú date cuenta, para darte una respuesta que puede ser exactamente igual de larga, por dentro ha hecho 10 o 15 procesos. O sea, lo que antes una respuesta te podía consumir 600, 800 tokens, ahora puede consumir 12.000 o 15.000. Entonces, claro, es mucho más costoso, pero es mucho más potente. O sea, sobre todo para tareas complejas. Para preguntarle qué día es hoy, pues ni te molestas en utilizar ese modelo. Es matar moscas a cañonazos. Pero para todo ese tipo de tareas
trabajando solo con texto, ¿vale? Porque en el taller algunos me han preguntado sobre generar documentos y cosas así. ChatGPT no sirve para eso, para generar documentos listos para descargar. Pero para tareas más complejas, que son trabajando directamente sobre texto, ese tipo de modelos son muy, muy potentes. Nosotros hoy, el Pro nos ha hecho tablas enteras para automatizar todo el trabajo de un año en una de las empresas, en Exam. Todo el trabajo que una persona necesitaba trabajar, nos lo ha hecho en una mañana. Claro. O sea, cogiendo precios, o sea, haciendo un scrapping incluso en toda la web. O sea, Yo ya me quedo luego con el ChatGPT, ya dice que la actualización esta es algo bestia y tal, que... No. heavy. Es unir, o sea, haces... Y eso es lo que te monta, o sea, lo que nos ha hecho es montar todo lo que era un rompecabezas de saca de aquí, pon de aquí, se lo hemos metido todo y nos lo ha montado. Un humano, ¿no? No, mucho Está mejor. en proceso. Pero bueno, una pasada. ¿Vale? Ok, me dice Virginia que ya tenemos la pregunta de Bravo. Sí, Bravo ya está. Bravo ya está detectado. Buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta iba respecto del tema de las limitaciones. O sea, me gustaría saber de qué forma le limitamos a la inteligencia artificial para que no dé datos que nosotros hemos facilitado y que de los que dispone, pero queremos que no se los facilite a terceros. Entonces, ¿de qué forma? ¿Me puedes dar un ejemplo del tipo de datos? Por ejemplo, como un ejemplo, un ChatGPT que, por ejemplo, yo, por ejemplo, trabajo en policía local. ¿De qué forma podemos limitar si yo doy datos de, por ejemplo, profesionales que trabajan en nuestras oficinas o en nuestros despachos? ¿De qué forma esos datos que sí pueden utilizar una serie de personas, otra serie de personas lo estamos limitando para que no tengan acceso a ellos? Porque son datos sensibles, obviamente. Vale. Fernando, ¿me permite responder que nosotros en la empresa tenemos... Claro. O sea, hay que firmar con... O sea, realmente al trabajar con una inteligencia artificial, por ejemplo, la Pro la han sacado a nivel personal, pero sí aprende de lo que está interactuando con él. Entonces, y de hecho, si no sacas si no acuerdas con ChatGPT, que ahora mismo es el Enterprise y el Business Team, ¿vale? Ese no hace que aprenda su algoritmo. Todo lo que tú interactúes con él solamente aprende en el equipo con el que trabajas, no aprende la máquina, no lo saca fuera. Entonces es importante saber qué contrato tienes firmado y no utilizar la inteligencia artificial a nivel personal, porque esos datos los filtra y la inteligencia artificial lo puede compartir. Entonces ahí ahora mismo los únicos que no comparte, o sea que la inteligencia artificial no aprende, es el Business Team y el Enterprise. Vale, más que nada porque, por ejemplo, puedes tener varios usuarios que tengan el mismo nivel de usuario, de administrador, pero a algunos les puedes permitir una serie de cosas y a otros no. Claro. Ahí es donde yo quería ir a parar. Yo quiero que parte de esos usuarios administradores sí tengan acceso a los datos, pero otros por H o por B no quiero que accedan a ellos. Sí. Vale, entiendo tu pregunta. ¿De qué manera tenéis ahora mismo construido ese chatbot? ¿O estamos hablando simplemente de un proyecto que queréis poner en marcha? No, es simplemente a nivel proyecto, no es a nivel de que ahora mismo esté funcionando, porque ahora mismo lo que tenemos nosotros son cosas muy básicas y no es a nivel tan avanzado. Era simplemente ponerlo como un supuesto que se nos puede dar, porque claro, cuando se trabaja con datos tan sensibles, que unos queremos que accedan y otros que no accedan, ahí tenemos el problema de que el chatbot sepa o no sepa discriminar a quién debe darle datos y a quién no debe dárselo. Entiendo. Vale, tú ten en cuenta que en todos estos sistemas la conexión que hace con cada una de esas fuentes de información, ya, bueno, si estamos hablando de un CRM o de un sitio donde tenéis los datos almacenados, eso realmente lo que es una función de programación. Y tú en esa función defines qué clase de datos te estás llevando y qué clase de datos no. Entonces, si tú tienes, digamos, dos niveles de acceso diferentes para dos tipos de usuarios, esa misma función la puedes reutilizar y puedes capar en la información que te estás llevando del sistema para que directamente la inteligencia artificial ni llegue a conocer esa información,
O sea, eso es un principio de ciberseguridad básico. Tienes que limitar el acceso a la información todo lo posible, lo antes posible. Entonces, si tú estás trabajando aquí con una IA para diferentes usuarios, para esos usuarios que no quieres que accedan a la información, directamente estás modificando ya la información que está extrayendo del sistema. Ni siquiera llega la inteligencia artificial para procesarla, ¿vale? Entiendo que para poner en marcha un sistema de este tipo, vosotros no vais a utilizar un GPT Plus de los de ChatGPT, sino que vais a crear un sistema personalizado. Entonces vosotros tenéis control absoluto a la hora en la que estáis definiendo esas funciones que conectan con los sistemas, de qué información se lleva y qué información no se lleva. Lo dicho, es un filtro a nivel de la extracción de la información antes incluso de que pase por la IA. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Nada. Sí, tiene razón, ¿no? O sea, ellos tendrían que, o sea, hay que enseñar también, si va a crear una inteligencia artificial, a dar esos permisos, pero claro, eso ya es más complicado. Ok. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien? A ver, de hecho, si tienes tu propia inteligencia artificial, la tienes que alimentar. Entonces, y luego tienes que desarrollar esos permisos de, oye, estas personas tienen que ver esto. O sea, por ejemplo, nosotros, al utilizar el team, ¿vale? Nosotros metemos toda la información de clientes, toda la información de la empresa, y toda la empresa tiene acceso a esa información. O sea, de hecho, los nuevos empleados que entran con nosotros, ya no, el onboarding lo hacen directamente, o sea, lo hace la inteligencia artificial, ni siquiera ponemos nosotros una persona, o sea, le decimos todas las dudas que tú tengas, hazla, porque tiene el conocimiento de todos nosotros. Entonces, y la propia inteligencia aprende qué datos le da y qué datos no le da, ahora mismo, pero más adelante ya saldrá la opción de que, oye, este grado de información lo puede tener, este grado no, pero todavía eso no está desarrollado de momento. Perdón, José Carlos. Vale. Y nosotros no vamos a desarrollar algo que ellos no han sido capaces de desarrollarlo, porque es más fácil que, o sea... de nuestros empleados, sí. Pero eso lo puedes solucionar lo que dice él, a nivel de las consultas que tú le hagas. Se supone que si tú lo tienes dentro de la organización, cada uno de tus usuarios, cuando interactúe con la inteligencia, estará plenamente identificado. O sea, la inteligencia artificial sabrá con quién está hablando. No Claro. estamos hablando de clientes de fuera, sino de gente de tu entorno. Entonces, cuando llegue a una consulta al CRP, dirá, oye, ¿Paco puede ver esto? No, mira Paco, tú esto no lo puedes ver. Pues no lo va a decir la inteligencia, lo va a decir el propio CRM, que tú no tienes permiso para eso. Exacto. Correcto. De hecho, a todos nuestros nuevos empleados le decimos, pon tu puesto, pon tus funciones, pon tal, para que la propia inteligencia aprenda a qué datos te va a dar y qué datos no. De hecho, nosotros antes teníamos puesto en nuestro equipo de empresa, teníamos otra empresa, y esa otra empresa le entraba información de esta empresa. Entonces, tuvimos que separar las empresas por protección de datos. Claro. Muy bien, pues... Pues un momento. Vale. ¿Hay más preguntas? Voy yo. No, mi voz se oye. ¿David? Vale. Pues antes os presenté a Iñaki, uno de los dos profesores de los talleres, y ahora es David. ¿Qué tal a todos? Bien. Presenta si tú quieres. Pues nada, yo soy David, os voy a dar el módulo, digamos, de chatbot, no es inicial, ¿no? Intermedio, inicial e intermedio, donde, bueno, pues vamos a aplicar un poquito todo lo que os ha explicado Fernando y poder hacer un bot para vuestro negocio o vuestro proyecto, ¿vale? Va a ser un bot, digamos, vamos a intentar que sea paso a paso para que veáis un poquito cómo se hace, qué es lo que hace y que podáis también vosotros, dentro de una plataforma no code, ¿vale?, poder hacer todos los flujos y toda la información que el bot queréis que dé. ¿Vale? Es muy simple, va a ser divertido. Así que abajo nos esperamos, ¿no? Dime. O sea, va a ser como algo, pero
hablando de lo mismo, ¿no? O sea, Práctico, va a ser práctico. ¿Van a hablar de lo mismo? Vayas a crear, tanto con David como con Iñaki, lo que vayas a crear entre hoy y el viernes es un chatbot. Vale, pero que no se va en un grupo cosas diferentes. Que son dos estilos, dos plataformas diferentes. Ajá. Una la base con WordPress, la otra con Chatrace. Son prácticamente lo mismo, ¿vale? Pero plataformas diferentes. Formas diferentes. Tenéis a David y tenéis a Iñaki. Podéis ir donde queráis. La meta del curso, aparte de todo lo que os enseña la teórica que os enseña Fernando, es al final, el viernes, quiero a todos ver un chatbot. ¿Vale? Eso lo que vamos a hacer también es ver algunas plataformas, la interface de varias plataformas, para que veáis que tanto BotPress como Chatrace o ManyChat, que es muy conocida, son muy parecidas, ¿vale? No solamente para que tengáis nociones de cada uno lo que vais a aprender en cada aula, sino que además veáis un poquito la interfaz de las otras plataformas para que veáis que es muy similar. Yo miro una cosa, en las semanas pasadas... O sea, no va a ser lo mismo. Me lo perdí porque estaba en otro grupo. No te preocupes, tú el Make sí, no te preocupes, lo de Make vas a tener los vídeos pronto. Además, era con Ángel lo explicó, es alguien que explica muy bien y muy sencillo dentro de lo un poquito complicado que es Make. Ahora, esto es totalmente diferente, vais a dos temas, pero al final, el final es el mismo, para tener los dos un chatbot. Niveles diferentes. La idea es separar en dos niveles, un nivel básico e intermedio. O sea, la idea de poder separar, aunque son plataformas muy parecidas, es que tengamos dos niveles, un básico intermedio y un intermedio avanzado. Entonces, quien quiera empezar más, o vea que necesita más tiempo, que se vaya al básico intermedio, y el que vea que, oye, yo ya he trabajado con esto, tengo conocimiento, aunque es no code las dos, ¿vale? No, se vaya al intermedio. El que quiera ir más rápido, intermedio avanzado, y el que necesite un poquito más de tiempo, básico intermedio. Vale, y quería también... ya que estamos con David, lo que estuvieron en el BIM lo pudisteis ver porque él tenía su empresa allí, pero además los chatbots que hace en su empresa son vocales. Y y son vocales reales, que cuando tú escuchas parece una voz de una persona, no aparece un robot. ¿Ah? Pero eso no lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Así? Ahora vamos a ver. De hecho, el último día, ¿vale? Son un poquito más complicados, pero sí quiero que veáis por lo menos cómo se hace uno, ¿vale? A lo mejor el último día voy a ir muy rápido en una plataforma que se puede hacer por voz. Es fácil, no es difícil. Lo que pasa es que hay que explicarlo exactamente un poquito más técnico y tiene más opciones, entonces, pero sí quiero que por lo menos quedéis con esa otra herramienta o esa otra parte que sepáis que se puede hacer también, y que es el no code. Es muy fácil, no hay que programar nada, y es lo que creo yo que de aquí a un año va a estar en todos lados, sin falta. Entonces, el último día vamos a hacer uno también, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Me permites añadir una cosa, David? Sí. Uy. Sobre todo porque estamos aquí hablando ahora de interacciones de voz, ¿vale? Era algo que yo me estaba guardando para el viernes, simplemente para comentarlo, pero como ha dicho David, es una realidad. De aquí a un par de años, muchas de estas interacciones van a ir directamente a voz. De hecho, es la transición natural. Aquí hemos estado hablando de acceder a documentos, de acceder al ERP y de contestar esas preguntas, pero es que en vez de escrito, esto puede ser por voz a través de una llamada telefónica. Y la transición no es difícil. O sea, si nosotros ponemos en marcha un sistema como estos que accede a todo nuestro software y a la información, conforme estos modelos de voz se vuelvan un poco más realistas, que ya más o menos funcionan, pero sobre todo más baratos,
muchísimas de las interacciones que vamos a tener con muchas empresas a la hora de llamar por teléfono vamos a estar hablando con una IA. Y lo que... Perdón, soy un poco malo de la garganta. Y todo lo que vamos a estar viendo esta semana es exactamente lo mismo, solo que en vez de estar por escrito, es la transición a voz. O sea, la lógica interna es la misma, ¿vale? Nada. Ok, pues ya está. Pues nada, cafelito y al curro. Cafelito, hombre. El báculo. Gracias. Joder.